Y nos vamos a Jerusalén porque, claro, de alguna manera ya se está viviendo este ambiente previo a la festividad de Shavuot. Yo me imagino que ella viene, entre otras cosas, corriendo del supermercado. Hay que comprar muchos productos lácteos porque Shavuot, entre otras cosas, tiene un aspecto que lo vincula con lo lácteo. Yo cuando pienso en eso digo también lo vincula con la mujer. Usted sabe que se lee en Shavuot el relato de Ruth y es figura central. Ruth, la moabita, bien esta moabita que ingresa al pueblo de Israel. El lugar de la mujer, que a veces no está tan claro y que es bueno recordar. La rabino Diana Villa está en Jerusalén y nos atiende. Querida Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes. Diana, digo esto de Shavuot y digo esto de Ruth y digo esto de la presencia de la mujer, que a veces algunos dicen está un poco oculta, pero en Shavuot debería estar mucho más claramente presente, ¿no? Eh, la verdad que son todas actrices de la Mequilá que leemos, de la Mequilá Truth, son mujeres en especial. Eh, pero es difícil pensarlo como algo feminista, tomando en cuenta cuándo esta historia se supone que ocurrió. ¿Quieres contarle al oyente que desconoce cuál es el relato de Megilat Ruth, el pergamino de Ruth? El relato es de una familia que de la ciudad de Belén había ido a Moab durante una época que había sequía, y allí los dos hijos se casaron con mujeres locales, y después murió el marido de esta mujer, Naomi, y sus dos hijos murieron y quedaron solo las dos nueras, y las nueras acompañaron a la suegra que quería volver a la tierra de Israel. A una de las dos la convenció a volver, y a la segunda, Ruth, no la pudo convencer a volver, y están las famosas palabras que ella dijo, que mi pueblo es tu pueblo, mi Dios es tu Dios, donde vos mueras yo voy a morir. Lo tomaron como el modelo de la conversa, aunque en realidad es anacronista porque en esa época no había la conversión que conocíamos hoy, pero el Talmud hace como si fuera que hubo un diálogo entre Ruth y la suegra Naomi, donde Noemí entendió que no iba a poder convencerla que se quede, y fue con ella a la tierra de Israel, y cuando llegó ahí trabajó en un campo para juntar, junto con toda la gente pobre, algo de cereales, y conoció a uno de los parientes de la familia de Naomi, y termina la historia que se casa con este pariente que se llama Boaz, y se convierte después en la bisabuela o la tatarabuela del rey David. O sea que es un modelo también de la extranjera que no solamente apoyó a su suegra y vino a unirse con el pueblo, sino que también terminó siendo la que, digamos, antepasado del rey David. Wow, esto que estás contándonos es revolucionario, digo, incluso en estas épocas. A ver, dijiste dos hombres que se van por la sequía, se casan con mujeres del lugar que no eran del pueblo de Israel, después mueren, una de ellas viene, se incorpora y termina siendo la tatarabuela del rey David, del cual va a, dice justamente nuestra fuente, a salir el Mesías, digo, y el rey David, nada más ni nada menos. Digo, esto me parece que algunos les sonará no solo muy moderno, sino incluso, digo, ¿cómo puede ser que esto se dé en el pueblo judío, que de una mujer que no era judía, que se incorpora al pueblo de Israel, vaya a salir el rey David y de él la descendencia del Mesías? A ver, ¿qué nos dirías? A mí me parece que lo que pasa es que nosotros hacemos una interpretación anacronista de los textos, porque en la época del rey David y la época de Ruth no había conversión como la conocíamos hoy. Todos nuestros patriarcas se casaron con mujeres locales. El momento que se sumaron al pueblo, se volvieron parte del pueblo. La conversión como la conocemos hoy aparece ya en el Talmud, pero no en las épocas bíblicas.
O sea que en el momento que ella era parte de una familia del pueblo de Israel, ella se incorporó al pueblo de Israel. Lo toman hoy como un modelo de la conversa, pero es muy anacronista pensar en ella como una conversa como los conversos de hoy en día. Pero podría haber un vínculo interesante, ya que hablamos de lo contemporáneo y de, obviamente, estamos hablando de épocas bíblicas y después todo lo que vino después, pero digo, hay elementos interesantes. Una de las discusiones que hay hoy en Israel, vamos a plantear así, tiene que ver con, por ejemplo, muchos que llegaron a Israel y cuyos orígenes, bueno, vinieron por la ley del retorno y algún abuelo era judío, o algunos incluso que llegaron y se asentaron. Digo, recuerda un poco también eso, ¿no? Lo que era esa época donde tu familia, el entorno con quienes estabas, te daban tu identidad o si la querías vivir como parte de tu identidad, ¿no? Hay en Israel como 500.000 ciudadanos israelíes que llegaron acá por la ley de retorno, con un padre o un abuelo del lado equivocado, digamos, judío, que tienen derecho a ciudadanía, pero que halágicamente, según la ley judía, no son judíos. Esta gente vive dentro de la sociedad judía, no viven en una sociedad musulmana o con gente que no se considera judío. Ellos se sienten parte del pueblo judío. En realidad, cuando ellos vinieron a Israel, o sus padres o sus abuelos llegaron acá, se hubieran convertido si el rabinato hubiera sido no tan exageradamente estricto con lo que exigían para la conversión. Pero hoy en día, que ya son hijos o nietos de Olim, no tienen ningún interés en convertirse. Y tenemos dentro de Israel mucha gente que se casa sin conversión alguna con esta gente que realmente es parte sociológicamente del pueblo judío, pero no alágicamente, no según la ley. Es interesantísimo, sobre todo remitiéndonos a cómo era esa realidad bíblica que comentaste, ¿no? De cómo finalmente se integraban y no era, no le pidieron a Ruth pasar un año dando pruebas y teniendo un tribunal y que le dijeran cómo tenía que vestirse o no vestirse. Parece que de alguna manera se integró naturalmente e incluso siendo la tatarabuela del rey David. Es un elemento para pensar, por eso me parece tan moderno. Digo, Shavuot es una fiesta, bueno, yo diría absolutamente central, tal vez la más. Todas uno dice cuando le toca, pero el tiempo de la recepción de la ley, la Torá, y también se está discutiendo mucho hoy sobre leyes en Israel, entre otras cosas. ¿Qué dirías en relación a, bueno, la vigencia hoy de la ley judía? ¿Y cuánto de eso es aplicable en la vida moderna del Estado de Israel y del pueblo judío? Lo que la gente a veces no se da cuenta es que la ley judía siempre evolucionó. Desde el Talmud a nuestros días vemos que los rabinos de cada generación tuvieron que contemplar la realidad en la que se encontraban y adaptar las cosas según el lugar y el momento y las circunstancias. Hay cosas que por ahí nunca cambiaron, qué animales se pueden consumir y cuáles no, por ahí no hay ninguna diferencia, pero hay cuestiones que con los cambios tecnológicos y con los cambios sociales exigen una respuesta distinta. Y podemos dar respuestas dentro del marco de la ley que respondan a las necesidades del tiempo. La pregunta es si respetamos el sistema legal y los límites que tiene ese sistema cuando lo hacemos. Y los distintos movimientos modernos judíos interpretan en forma distinta cuáles podrían ser esos límites o cuál sería el mecanismo para adaptarlo. Pero todos los movimientos, así sean ultraortodoxos, tienen que dar respuestas que no van a encontrar en el Talmud y en las fuentes medievales porque responden a una realidad distinta. Rabina Diana Villa, como siempre, tan clara, agradecerte y desearte por anticipado Hag Sameach y que ojalá la luz de la Torá nos ilumine a todos para poder encontrar respuestas a los nuevos desafíos. Gracias, Hag Sameach. Desde Jerusalén, para recordar algo de este Shavuot que ya está presente y de la figura de Ruth, absolutamente central en esta festividad de Shavuot.